Señores senadores, señores diputados, por segunda vez me corresponde dar cumplimiento al honroso deber de concurrir a este acto solemne a fin de informar a vuestra honorabilidad sobre el desenvolvimiento de las actividades administrativas en el último periodo, durante el que, lamentablemente, persistieron las causales de salud que mantienen alejado de su alto cargo al excelentísimo señor Presidente de la Nación, doctor Roberto M. Ortiz. La preocupación primordial y constante del Poder Ejecutivo ha sido la de conciliar los intereses permanentes de la República con la situación internacional que atravesamos. Y me es satisfactorio informar a vuestra honorabilidad que sin comprometerlos en manera alguna, hemos mantenido y consolidado las relaciones con todos los países, no obstante los graves acontecimientos que perturban la vida exterior de las naciones. La posición que habíamos adoptado frente al conflicto europeo, de la cual vuestra honorabilidad fue informado oportunamente, debió ser modificada en parte por motivo de la acción de guerra llevada a cabo por el Japón contra los Estados Unidos de Norteamérica. Declarar la guerra entre ambos países y luego entre Estados Unidos y Alemania e Italia, era oportuno adoptar actitudes desde el punto de vista continental. En nuestra solidaridad con Estados Unidos, originada en determinismos geográficos e históricos, cultivada tradicionalmente con lealtad y firmeza en el terreno económico y en el jurídico y político, especialmente a través de las conferencias panamericanas, nos llevaron a declarar por decreto de 1 de diciembre de 1941 la no beligerancia de dicha nación con respecto al trato que hubiera de recibir en nuestro territorio y en nuestras costas fluviales y marítimas. En esas circunstancias se produjo la invitación a una reunión de cancilleres a iniciativa del gobierno de Chile, y esta se realizó en Río de Janeiro con la asistencia de los cancilleres de las 21 repúblicas americanas o sus representantes, con el propósito de acordar la cooperación entre los países del continente ante la situación de hecho planteada a los Estados Unidos. No obstante las salvedades formuladas en la conferencia de Lima acerca de la naturaleza de los conflictos susceptibles de concitar la solidaridad panamericana y de la definición de actitudes anterior a la conferencia de Río de Janeiro por parte de numerosos países americanos, nuestro país no podía estar ausente en una reunión de tanta importancia para los intereses continentales. La Declaración de Lima, ratificada en conferencias posteriores, establece que para el caso de que la paz, la seguridad o la integridad territorial de cualquiera de las naciones de las repúblicas americanas se vean amenazadas por actos de cualquier naturaleza que puedan menoscabarlas, proclaman su interés común y su determinación de hacer efectiva su solidaridad, coordinando sus respectivas voluntades soberanas mediante el procedimiento de consulta que establecen los convenios vigentes y las declaraciones de las conferencias interamericanas, usando los medios que en cada caso aconsejen las circunstancias. Queda entendido que los gobiernos de las repúblicas americanas actuarán independientemente en su capacidad individual, reconociéndose ampliamente su igualdad jurídica como Estados soberanos. Las normas señaladas en esta declaración, aceptada en Lima por los países del continente, resultaban tanto más recomendables para el caso planteado, cuanto que al surgir la iniciativa chilena, eran ya varias las naciones americanas que habían declarado la guerra y resuelto cortar sus relaciones diplomáticas con los países del eje, lo cual, lógicamente, había complicado la situación y hecho indispensable buscar una fórmula de equilibrio que diera consistencia a la actitud que hubiera de adoptarse. Al comenzar la reunión de consulta, bajo los auspicios y descartada la declaratoria automática de guerra, fueron propuestas diversas soluciones, entre ellas la de cortar las relaciones políticas, económicas y financieras con las potencias del eje, tomando además las medidas concordantes con tal determinación. Esta fue apoyada por casi todos los países allí reunidos, menos por la Argentina y Chile. Entendimos al exteriorizar nuestra disidencia que en el orden de la colaboración continental
el acordar a los Estados Unidos de Norteamérica un régimen especial de no beligerancia, como lo habíamos reconocido nosotros, era no solo más útil, sino más condicionado a las circunstancias especiales determinantes de esa decisión. La Argentina sugirió entonces una fórmula de conciliación que contemplaba la posición ya creada para varios países del continente y que implicaba a la vez el reconocimiento de la autonomía e independencia de los Estados para pronunciarse libremente sobre estas cuestiones, de acuerdo a las exigencias de sus leyes, según fuera su situación geográfica en relación al conflicto y demás circunstancias especiales que puedan fundamentar y determinar su decisión. Los principios básicos de este dogma internacional, adoptado por nuestro país en su tradicional política de respeto a toda la soberanía y de solidaridad con todos los pueblos de América, quedaban ratificados una vez más por esta fórmula, siendo indudable que con ella se proponían contribuir eficientemente a la consolidación de los genuinos ideales del panamericanismo, cuya fisonomía especial lo presenta solidarizado con todas las concepciones generosas que surjan del ambiente continental. La Conferencia de Río de Janeiro aceptó en lo fundamental esos puntos de vista por resolución de las 21 naciones americanas, señalando así un avance efectivo para el afianzamiento de la política fraterna entre naciones que demostraron su capacidad de entenderse con hidalguía dentro de los anhelos de concordia de sus pueblos para dar causa libre a las creaciones fecundas de la paz. Las recomendaciones de la conferencia, libradas a los gobiernos participantes según su situación y circunstancias locales, desde que no constituyen tratados internacionales o estipulaciones requeridas por el derecho estricto, ni emanan de un superestado, han sido cumplidas cuidadosamente por nuestra parte en cuanto dependen del Poder Ejecutivo. El acta de la sesión remitida a vuestra honorabilidad, como el mejor informe del tratado de la conferencia, os dará ocasión para sancionar las leyes que permitan poner en práctica las recomendaciones cuyo cumplimiento no excede la competencia administrativa. El Poder Ejecutivo ha mantenido con los gobiernos de provincia las más cordiales relaciones y ha concurrido en la medida de lo posible a resolver sus problemas de carácter financiero y económico en cada uno de los casos en que ello ha sido necesario. Consecuente con las ideas públicamente manifestadas en repetidas oportunidades, he cuidado de la autonomía de las provincias y he procurado que la recobren las que encontré intervenidas al asumir el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Nación. Vi, no obstante, en el caso de intervenir la provincia de Jujuy, a pedido de su propio gobernador, a causa de un conflicto de poder sin solución en el orden local. Debido a ello, Catamarca, San Juan y Buenos Aires tienen ya sus gobiernos constitucionales. Y Jujuy se realizaron elecciones correspondientes el día 31 del mes en curso. Al mismo tiempo que dar a las provincias intervenidas la oportunidad de constituir sus propias autoridades, conforme a sus respectivas leyes, se proponía al Poder Ejecutivo que la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados se efectuara bajo la inmediata dirección de sus legítimos gobernantes, a fin de que se cumplieran debidamente los propósitos de nuestra Constitución, al conferir a los gobiernos de provincia la facultad de organizar no solo los actos preparatorios de las elecciones nacionales, sino también los de su propia realización. Estos propósitos alcanzaron satisfactoria aplicación en las últimas elecciones, las cuales se verificaron en completo orden y con todas las garantías que acuerda la Constitución y las leyes, lo que es un síntoma alentador para el porvenir de nuestro perfeccionamiento institucional. Y más aún, si se recuerda que su realización, efectuada bajo el estado de sitio, fue sin embargo normalmente precedida de amplia propaganda de los distintos partidos políticos, los que pudieron efectuarla sin que se les restringiera el derecho de hacer uso de la prensa o de cualquier otra de las formas legales establecidas para tales casos. Quizá por esto, los resultados de los comicios han dejado enseñanzas evidentemente provechosas al poner de manifiesto el estado de ánimo de los ciudadanos respecto a las graves cuestiones que se deben resolver. Apreciadas con criterio imparcial, las revelaciones de los escrutinios se comprende sin dificultad que la opinión pública se decidió en el sentido del orden y ratificó el anhelo de nuestro pueblo de vivir en paz, sin otro propósito que el del trabajo
y sin más orientaciones espirituales y políticas que la de la tranquilidad pública, fundado en los dictados de la más ferviente argentinidad. Es oportuno recordar que esta aplicación de la ley, sin traba ni restricción de ningún género, ha permitido evidenciar nuevas deficiencias bajo otros aspectos, y en otras ocasiones se habían patentizado con caracteres de mayor gravedad para encarar con elevada finalidad constructiva la tarea de eliminarla. El escrutinio de lista se impone lógicamente dentro de la propia denominación de la ley y propenderá a destruir maniobras atentatorias al imperio de las mayorías, evitando la anarquía partidaria o la extorsión de pequeños grupos, el indecoro de las borrantiras y las minorías discernidas por el adversario. Parece igualmente cobrar ascenso en la opinión el escrutinio inmediato al acto eleccionario, tanto como un medio de disminuir las posibilidades del fraude, como de evitar una expectativa inconveniente y en muchos aspectos perjudicial. La consagración del principio que asegura a la mayoría de gobierno y a la minoría el contralor de aquella, parece mejor lograda con la proporcionalidad aplicada a la minoría para aumentar los matices de opinión en la representación popular y los intereses actuantes en la función pública parlamentaria. Otros temas han sido propuestos para la futura reforma de la ley, pero sobre todo de mayor importancia consiste en la reglamentación de los partidos políticos, tan recomendada por propios autores de aquella y destinada sin duda a crear una nueva etapa en el avance de nuestra cultura cívica. Esta reforma, orientada a estimular el imperio de la educación democrática en la vida interna de los partidos, a limitar la influencia caudillesca y a moralizar la conducta cívica independizándola de influencia indeseable, tarda en ser incorporada a la legislación electoral. Principalmente a los aspectos que dejo señalados, se referirá al proyecto de reformas seleccionadas que remitiré a vuestra honorabilidad. Debo asimismo informar a vuestra honorabilidad de una resolución extrema que el Poder Ejecutivo se vio precisado adoptar en salvaguardia de rígidos principios de moral administrativa seriamente comprometidos. Me refiero a la actuación del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital, que había creado un ambiente cuyas características superaban todos los límites de lo tolerable. La prensa se hizo eco de esa situación y denunció hechos graves, algunos de los cuales preocuparon también la atención de vuestra honorabilidad. El Consejo, que pudo y debió tomar en su momento las condignas actitudes de repulsa, se manifestó tolerante o no supo reaccionar ante el clamor público para vindicar los prestigios de la institución. El Poder Ejecutivo consideró que no debía permanecer a su vez indiferente ante semejantes hechos, tanto porque llevados al retrato de la justicia solo podía recaer sanción sobre los más incautos, dada la dificultad de obtener las pruebas legales sobre las imputaciones, cuanto porque una, dos o más condenas no salvaban la institución irremediablemente desprestigiada. Por estas razones, el Poder Ejecutivo resolvió la intervención del Consejo Deliberante, designando una comisión de vecinos caracterizada para sustituirlo, mientras vuestra honorabilidad se pronuncia sobre el proyecto de reorganización de la Municipalidad de la Capital, que remitirá para vuestro estudio, inspirado en el propósito de evitar la repetición de hechos como lo que fundamentan esta decisión. Con motivo de la discusión apasionada que la proximidad de la Conferencia de Río había provocado entre los órganos de prensa inclinados a favor de uno u otro de los estados en guerra, se produjeron divergencias que amenazaban dividir la familia argentina, justamente en los momentos en que era necesaria la unión para afrontar una de las cuestiones más graves presentadas al país desde su organización. Las divergencias se exteriorizaron en tal forma que bien pronto pudieron notarse los efectos de la conmoción interna que habían producido, creando un ambiente propicio para la anarquía y el desorden. Era indispensable entonces ejercitar las facultades específicas que la Constitución confiere para casos semejantes, y el Poder Ejecutivo las ejercitó durante el receso de vuestras deliberaciones, declarando el estado de sitio en todo el territorio de la República, de acuerdo con el artículo 86, inciso 19. No solamente se ha conseguido por tal medio asegurar el orden y la tranquilidad pública, se ha ofrecido al pueblo la oportunidad de apreciar directamente las graves cuestiones del momento, de las que pudo informarse sin limitación alguna y sin ser perturbado por propagandas no solo tendenciosas, sino a veces alejadas y aún contrarias a los intereses fundamentales del país.
Felizmente esta medida tomada con el carácter preventivo de contener los posibles excesos que pudieran provocar esas prédicas ha bastado para su finalidad, y el pueblo, guiándose por su propio sentido de la verdad, ha llegado a apreciar por sí mismo los graves caracteres del momento que atravesamos y a aquilatar las razones determinantes de la actitud de sus hombres de gobierno. Y es favoreciendo la continuidad de este ambiente de necesaria y constructiva tranquilidad pública, como se mantiene y deberá mantenerse por algún tiempo dicha medida, con mayor razón ante la evidencia que el gobierno tiene de que han surgido y tratan de actuar nuevamente agitadores profesionales, quienes, estimuladas por las condiciones propicias creadas por la situación mundial, intentan difundir ideas y principios contrarios a las instituciones de la nación. La economía nacional ha debido afrontar situaciones que no por esperadas y previsibles, dado los sucesos que ocurren en todas partes del mundo, podían ser menos dignas de honda preocupación. Las perspectivas desfavorables para el comercio a causa de la clausura de muchos de los mercados que recibían nuestros productos y la carencia de una buena parte de las materias primas indispensables para nuestras industrias, a que se hizo referencia en el mensaje anterior, se han agravado en forma considerable, no solo por la extensión de la guerra a nuevas regiones, sino por la consiguiente disminución de bodegas para el transporte de nuestra producción, lo que obligó al gobierno a tomar las iniciativas necesarias al desenvolvimiento de nuestra riqueza agropecuaria y al desahogo de nuestro comercio. Tributarios como hasta ahora veníamos siendo en materia de transporte marítimo, de la actividad naviera de empresas pertenecientes a países hoy envueltos en el conflicto. Habíamos dado siempre a nuestras exportaciones un carácter de simple transacción comercial, en la que, con liberalidad, que por un aspecto nos honra y por otro pone de relieve la imprevisión con que había encarado estos problemas, se dejaban correr los días sin afrontar las iniciativas beneficiosas para la economía pública que ahora se han tomado, preocupándonos formalmente de la creación de la Marina Mercante Nacional, al dar vida a la flota mercante del Estado, que para bien del país es hoy una auspiciosa realidad. El funcionamiento de ese organismo es, por tanto, trascendental para los intereses nacionales, puesto como está en manos capaces de marinos pundonorosos y de técnicos especializados, ofrece ya el rendimiento más alentador. Todos los aspectos de su desenvolvimiento son beneficiosos a las conveniencias generales, descongestiona la producción, da vida al comercio, facilita el desarrollo de las industrias, restablece el crédito bancario, asegura el aprovisionamiento del combustible, evitando la paralización de las usinas, medios de transporte y servicios públicos indispensables, hace brotar fuentes de trabajo, mejorando la situación económica de muchos hogares, forma hombres de mar, creando un plantel precioso para nuestra grandeza futura, y por sobre todas las cosas, da al país categoría del pueblo capaz de resolver por sí mismo sus propios problemas, uno de los cuales era el de regular sus exportaciones y movilizar sus productos hacia los mercados consumidores, con sus propios elementos y dentro de la escala que le corresponde de acuerdo a la equidad en los convenios de intercambio internacional. Alrededor de 360.000 toneladas de mercaderías transportadas en pocos meses por los barcos de la flota mercante del Estado y de 900 hombres de su personal de mar en plena actividad son el índice elocuente de la obra beneficiosa de nuestra institución, que ha sido puesta no solo al servicio del país, sino también al de los pueblos del continente, ya que no es posible desconocer que el intercambio americano iniciado por la Marina Mercante Argentina es un principio de la realización efectiva, la ejecución práctica de los elevados propósitos de solidaridad continental. Puede así afirmarse con verdad que al organizar la flota mercante del Estado ha sido creada la Marina de Comercio de bandera nacional, por cuanto es ahora cuando el interés privado ha sido sustituido por el interés público, y es solo ahora cuando el país podrá orientar su comercio internacional y desarrollar con fruto las actividades conexas al nuevo factor de progreso nacional. La conversión de títulos y cédulas nacionales se hizo indispensable para influir sobre la baja del interés, aliviando por otra parte las cargas del Tesoro. La operación sin precedente por su monto, pues alcanzó a más de 4.000 millones de pesos,
se realizó en el ambiente de la más absoluta libertad con la aprobación de todos los centros y gremios interesados. En otro aspecto de las finanzas públicas, la falta de sanción por el Congreso del empréstito que se había concertado con los Estados Unidos y de la creación de los nuevos impuestos adecuados para las necesidades de la época, agravaron considerablemente la situación anterior, pues se carecían los recursos necesarios para efectuar los pagos de la compra de la cosecha y se corría el riesgo, si dejaba de adquirirla, de haber destruido una de las bases fundamentales de nuestra economía. Por otra parte, la balanza comercial nos era completamente desfavorable y la adquisición de las divisas para mantener el intercambio comercial, aunque limitado a satisfacer las exigencias de los giros comerciales y servicios de la pública, colocaban al gobierno en una situación sumamente difícil. Pero el crédito de la nación puesto a prueba por estas circunstancias respondió ampliamente y el gobierno pudo disponer de todo el dinero necesario para la adquisición de la cosecha. El intercambio comercial, además, nuestro balance de pago, lo que ha venido a aliviar la situación embarazosa de que se informó a vuestra normalidad en el periodo anterior. Con la finalidad de buscar el equilibrio de la economía general, se prepara un vasto plan para dar solución a los problemas creados al funcionamiento de las industrias por la falta de los minerales, que al interrumpirse por causa de la guerra la corriente comercial con los países que nos proveían de ellos, ha originado dificultades cuya derivación trata el gobierno de subsanar. Al efecto se ha dispuesto la organización de los elementos que nos permitan extraer de los ricos filones del suelo argentino algo de las vastas reservas minerales allí existentes, pues no era aceptable que nuestro país, cuyos progresos son tan evidentes en lo que a la industria agropecuaria se refiere, permaneciera en estado casi estacionario en lo relativo a la explotación sistematizada y en escala importante de sus yacimientos de carbón, hierro y otros minerales pesados y livianos, que solo en parte, aunque muy limitada, están siendo extraídos y exportados por iniciativa particular. Este comercio así realizado no es desde luego lo más recomendable de los intereses públicos, porque la exportación de la producción metalífera argentina en forma de concentrados minerales para ser industrializados en el interior no favorece en forma efectiva nuestra economía, ni deja enseñanzas técnicas de carácter metalúrgico para el adiestramiento de nuestros operarios, ni permite la formación de expertos en un ramo de la industria en el que no existe aún entre nosotros ninguna organización metodizada que nos permita la fabricación regular de las herramientas que nos son necesarias y de los armamentos indispensables para nuestras Fuerzas Armadas. Por eso resultan recomendables las iniciativas que se toman para el mejor funcionamiento de las industrias mineras ya establecidas y la creación de otras nuevas que conduzcan a la metalurgia en gran escala y subsiguientemente a satisfacer las necesidades de la defensa nacional. Las investigaciones efectuadas hasta hoy son altamente promisorias, pues ha llegado a comprobarse que las minas de carbón, de hierro y las diversas minerales livianos existentes en nuestro territorio pueden ser explotadas con grandes ventajas y que muchas de ellas están en condiciones de satisfacer en breve tiempo una buena parte de las necesidades de la industria y hasta hacer factible la solución del trascendental problema de la siderurgia nacional. El gobierno se propone tomar el control de la explotación minera para armonizar los intereses privados con las conveniencias de la nación sobre bases firmes, tanto en el orden jurídico como en el orden económico y de previsión social. Las modificaciones de la estructura económica del país, a lo que con esta iniciativa se propende, vienen a satisfacer las exigencias inmediatas que ha creado la guerra y a preparar los elementos necesarios para que una nueva y poderosa industria traiga fuente de vida a aquellas poblaciones del interior donde nuestra pródiga naturaleza no ha hecho posible las explotaciones agropecuarias en que actualmente se afianza la riqueza nacional.